Buen día. El día de hoy les tengo la reseña de la paleta Stoned Vibes Mini de Urban Decay. Es parte del Stoned Vibes Collection. A la paleta grande le hicimos reseña hace poquito. Siento que no la supe usar, que no la pude aprovechar. Así que vamos a darle otra oportunidad, esta vez a la versión más pequeña. La paleta viene presentada en una cajita de cartón. En la parte de atrás de la cajita tenemos los colores que vienen en la paleta y una pequeña descripción. Algo que me llama la atención en la descripción es que dice que tiene turmalina. En la paleta original también dice lo mismo. Las sombras que son metálicas tienen piedra semipreciosa en la fórmula, lo cual me parece algo interesante. Se me había pasado en la primera reseña. El estampado de adentro de la caja es el mismo que el de la paleta del tamaño grande. Y esta es la paletita. La paleta es muchísimo más ligera que la paleta original. Cada vez que me refiero a la paleta original no me refiero a que esta sea pirata, sino que la original en tamaño original. Esta es la versión Travel Size o Mini. Esta, en vez de ser de plástico, es de cartón y tiene el mismo estampado que en la cajita. O sea, la paleta y la cajita son iguales. Y tiene también el estampado con las iniciales de Urban Decay, esta vez con un poquito de relieve. Quise abrir la paleta y la rasguñé, así que me ensucié los dedos y encima dañé un poco las sombras. Pero hagamos de cuenta que eso no pasó y veamos qué linda que está esta paleta. Pasemos a los swatches, espero no hacer un desastre con esto. Comenzando por los mate, el primer color que tenemos es Optimist. Attraction. Qué lindo rosita, a mí me suelen gustar las sombras rosa. Esta transición puede llegar a quedar muy linda. Y por último, Eclipse. Y de las sombras multidimensionales tenemos Radiate, un rosa con destellos verdes muy lindo, muy natural, Energy. Y por último, Seeker. Este último swatch me pareció interesante porque la fórmula es ligeramente distinta, tiene menos destello. Es una paleta mini, por lo que tenemos menos cantidad de tonos, de hecho solamente tenemos 6 sombras. Sin embargo, la selección de colores me parece bastante interesante. Me gusta que las 3 sombras multidimensionales son bastante distintas, entonces creo que llegan a cubrir un espectro más amplio, se pueden lograr looks muy distintos solamente con estos 3 colores. Esta es la paleta Stoned Vibes Mini y en la parte de abajo tienen los colores que serían equiparables de la paleta Full Size. Como pueden ver, están bastante parecidos. Vemos una clara diferencia en el tono mate, en el color de transición. Este es más frío, el de la paleta mini. Y el de la paleta grande es un color más naranjita. El rosa que trae la paleta mini es más rosa que el que trae la paleta full size. El rosa de la paleta full size termina viéndose en líneas generales como más doradito, con un poco de rosa. Y este no, es más rosa con un poquito de doradito. Este verde también es un poquito más frío, este tiene destellos dorados, este tiene destellos más bien tirando a blanco. Y este azul tiene destellos violetas, mientras que el azul que tiene la paleta full size es más azul. Pero tranquilamente se podrían lograr looks bastante similares con ambas. La paleta trae espejo, es un espejo sencillito y forrado en cartón como el resto de la paleta. Vamos entonces a jugar un poquito con las sombras. Voy a empezar preparándome los párpados con mi Paint Pot de MAC. Saben que a mí me gusta restregarme los ojos y frotármelos hasta que duela. Para prevenir un poquito el fallout en esta esquinita de acá afuera, que la vez pasada tuvimos algunos problemas con eso, me voy a poner un poquito de washi tape en las esquinitas del ojo. Continuando la línea de las pestañas inferiores, voy a empezar con el tono Attraction. Y me lo voy a aplicar por todos lados. O sea, básicamente lo voy a usar como color de transición y lo voy a llevar también al párpado. Me estoy yendo con la sombra hasta cubrir también la cinta. Me acabo de pasar un brochazo en el ojo abierto. Eso por querer verme en la cámara. Y ahora con una difuminadora un poco más chica voy a tomar el tono Eclipse y lo voy a aplicar en el último tercio del párpado móvil para darle profundidad y también contra el tape. Estoy volviendo a la primera brocha que usé sin producto para deshacerme de cualquier línea que me pueda quedar marcada en el medio. Quiero que se incorporen bien estos colores porque esta unión se va a ver así, así que queremos darle un buen terminado. Queremos que estén bien difuminadas las sombras y que vayamos del rosa al marrón.
Creo que ahí lo tengo más o menos logrado lo que quería hacer dentro de lo que son mis capacidades, que no soy ninguna makeup artist. Bien, les dije que en esta ocasión vamos a tratar de usar la fórmula multidimensional de una manera un poquito distinta y en vez de usar simplemente primer de ojos voy a usar pegamento para glitters. Y lo que quiero hacer es un delineado, así que voy a tomar mi glitter primer de NYX y me voy a hacer el delineado en primer. Ponemos muy poquito producto en una brochita angular, la más chiquita que tengan o en la brochita que les guste para hacer delineados. Y vamos a hacernos el delineado bien pegadito a la línea de las pestañas. No se vayan hacia adentro del lagrimal, lo queremos todo por arriba de las pestañas. No queremos ponernos pegamento dentro de los ojos. Con la misma brochita voy a empezar por el tono rosa y voy a empezar a hacer un delineado. Lo voy a hacer en 3 partes. En esta parte lo voy a hacer rosa, en el medio lo voy a hacer verde y lo voy a terminar en azul. No lo voy a estar arrastrando, sino que lo voy haciendo estampando para que no me caiga el brillo en los ojos. No sé si en cámara se llega a ver clarito, pero en persona esto se ve súper cool. Se suma que estamos pasando de un color a otro y a la vez el shift que tienen los colores metálicos también hace que transicione dentro de ese mismo color. Ok, retirando la cinta sí tenemos fallout en esta parte de acá abajo, pero bueno, digamos que apliqué bastante sombra, entonces sí era esperable que se me ensucie un poco la cara. Esta vez al estar usando el pegamento para glitter y estar estampándolo, no me ha caído tanta sombra en las pestañas que en el video anterior sí me habían caído mucho y me daba miedo que me entrasen los ojos. Voy a iluminar un poquito esta parte de acá adentro con el meñique y la sombra Optimist. Simplemente en esta partecita de acá, como para que no se vea tan oscurito. Me voy a ir a hacer el otro ojo fuera de cámara. A few inches later. Ya habiendo retirado los pedacitos de cinta, simplemente por el hecho de seguir probando la fórmula de distintas maneras, lo que voy a hacer es iluminar esta partecita de acá adentro. Voy a hacer como 2 toquecitos de iluminación, pero en vez de hacerlos con una brocha o con el dedo, porque con una brocha realmente no se pueden levantar los productos y con el dedo es como que no voy a tener nada de precisión, voy a estar usando un Q-tip, un cotonete, hisopo, Wattenstaffie, o como sea que le digan, también con un poquito de pegamento para glitter y voy a tomar el tono rosita. Cuando yo tengo la herramienta sucia ya, suelo tomar el producto de las esquinitas y no del centro para no alterar la fórmula en el centro. Con el producto que tomé lo voy a colocar no en el lagrimal en sí, sino un poquito más arriba. Esto no me estaría resultando muy bien, me queda como demasiado pegajoso y no estaría como brillando mucho. Funciona bien el pegamento de glitter para delinear, pero para colocar la sombra como sombra no la favorece demasiado. Fíjense que brilla muchísimo más si simplemente la aplico con el dedo. Y lo estoy aplicando solamente en esta partecita y difuminándolo hacia arriba. Voy a tomar un delineador en glitter de Urban Decay. Este es de los Heavy Metal Glitter Eyeliners y es el tono Grind, que es un rosita con destellos verdecitos. Y lo voy a pasar por todo el delineado solamente para dejar algunos destellitos extra. Lo voy a ir estampando a lo largo del delineado. Estos delineadores tienen muy poquito color, entonces siento que hace que todo se vea como un poquito más integrado, pero no le saca protagonismo a las sombras. Para el párpado inferior voy a tomar de nuevo el color Attraction con la misma brochita que lo venía usando. La voy a aplastar y simplemente voy a pasar por debajo de la línea de las pestañas. No encontraba mi rizador de pestañas habitual y agarré este que es una porquería. Me engancha las pestañas, es como muy cortito y se me enganchan las pestañas. Y digo, bueno, capaz que en una de esas tengo suerte y no se me enganchan. ¿Llegan a ver cómo me está tironeando esa pestaña? Así que ahora vengo, me voy a ir a cortar esa pestaña con una tijerita antes de que se me caiga el ojo. A few moments later. Al final no tuve que usar la tijerita porque cuando iba caminando parpadeé muy fuerte y se me salió la pestaña.
Pero de esto podemos aprender algo, para que no terminen comprando un rizador carnicero como este que tengo acá. Quiero que vean, este es mi rizador de pestañas habitual, que es el de Shuwemura, y este es un rizador de pestañas que compré en una farmacia. El problema por lo que este me arranca pestañas es que es tan cerradito, la distancia que hay entre una punta y la otra es como muy cortita, entonces las pestañas de la esquina están chocando contra el mecanismo. Y ahí es cuando se me engancha la pestaña. En este, primero que nada, el mecanismo es mucho más suave porque no tiene rebote, no tiene resorte. Este tiene un resorte acá. Este no, es manual. Pero la distancia que hay acá entre esto y esto es mucho mayor. Por lo que mi ojo queda totalmente a salvo del mecanismo. Así que cuando quieran comprar un rizador de pestañas, asegúrense que las pestañas de ustedes no estén contra el mecanismo, sino que tengan suficiente espacio para que cuando se arqueen las pestañas, la última pestañita termine antes de llegar a la esquina, y lo mismo del otro lado. Y busquen rizadores que no tengan este resorte, y si consiguen con resorte, sáquenselo porque realmente no suma nada. Tranquilamente el movimiento de abrir y cerrar lo hacemos con la mano y no estamos arriesgando a que con el rebote nos terminemos arrancando pestañas. Ahora, para no terminar perdiendo el delineado en unas pestañas demasiado exageradas, voy a estar usando una máscara de pestañas que sea de un acabado un poquito más natural, que me deje las pestañas más separaditas. Esta es de MAC, es la In Extreme Dimension 3D Black Lash. Y lo que me gusta de esta máscara de pestañas es que da longitud a las pestañas, pero no las amontona en absoluto. Lo que no me gusta es retirarla, porque cuando la retiro siento que se cuartea toda, pero la aplicación sí me gusta y me deja las pestañas bien separaditas, entonces todavía se ve bien clarito el delineado. Como siempre, cerramos el maquillaje con algún fijador. Este es el All Nighter de Urban Decay. Este paso también ya lo conocen. Y este sería entonces mi look terminado. Ok, pensamientos finales de esta paletita y también de las Stone Vibes en general, de las dos paletas en sí, porque rescato algunas cosas que aprendí con esta que me hubiese gustado saber para esta reseña también. En cuestión de empaques, si bien está lindo el empaque, no es que me parece un empaque feo, comparado con esto, que es toda 3D, toda de plástico, súper lujosa. Esta no se siente tan lujosa y es de cartoncito. Si uno lo piensa como una paleta de viaje, una versión travel size, que sea de cartón la hace más ligera, es mucho más compacta. La verdad es que sí está compactita, chiquitita para cargársela. Casi que te diría que en el bolsillo. Esto me entra en el bolsillo delantero y todo el mundo es consciente de lo pequeños que son los bolsillos de los pantalones de mujeres. Pero la verdad es que si van a comprar una o la otra por el empaque, girl, este empaque. En cuanto al espejito, el espejo que viene en la paleta grande es muchísimo más grande, obviamente, que el de la paleta Travel Size. Y creo que está mucho mejor aprovechado el espacio, porque fíjense que el espejo llega hasta la esquina de la paleta. Realmente es mucho espejo. Y en este no, el espejo es mucho más chiquito, lo cual puede ser que sea porque la quieran como versión de viaje y el espejo tiende a agregarle bastante peso a las paletas. Yo siento que este espejo podría haber sido un poquito más grande. Otra cosa es que la paleta grande trae brocha, lo cual la chiquitita no. Y en cuanto a los productos en sí, que creo que es lo que a todo el mundo realmente le interesa, más allá de todo el tema de empaque, las sombras mate de la paleta grande son un poquito más cálidas y las sombras mate de la paleta chiquita son un poquito más frías. Esta sombra particularmente de acá me hace acordar muchísimo a la colección Backtalk, que es un rosa tirando a frío. Y en cuanto a las sombras metálicas, les recomiendo que vayan a una tienda y hagan swatches de la paleta. Las sombras multidimensionales son un poco desprolijas. Si uno se equivoca, si se ensució los dedos y después te tocas la cara, eso te queda como impreso en la cara y es muy difícil remover el glitter. Sí me parece interesante que tengan tipo piedras semipreciosas en la fórmula, es como que va con toda la vibra de la paleta. La paleta grande también las tiene. Es el tipo de paletas que o lo vas a trabajar con mucho cuidado y te vas a tomar tu tiempo, o vas a hacer un maquillaje que sea como más
effortless, que sea como más, no sé, tomo este color rosita acá y me lo paso por el párpado y lo termino difuminando hacia atrás. Sin embargo, ya vieron que nos podríamos hacer hasta un delineado trabajándolas un poquito. Me hubiese gustado que la versión mini trajera esta sombra en shimmer o por lo menos un poquito perlada, como para hacer las iluminaciones acá metálicas, ya que la otra paleta trae una terminada en mate, tal vez esta podría haber sido metálica. La selección de colores me gusta bastante. Me gusta que tiene 3 colores metálicos que son lo suficientemente distintos para darte 3 looks completamente diferentes de los colores individuales o mezclar el rosa y el verde, el azul y el verde, el azul y el rosa. Y los 3 colores en sí van bien combinados entre sí también. Me parece una decisión de colores muy inteligente porque trata de cubrir un rango amplio de tonos en una cantidad reducida de sombras, que son solamente 6. De nuevo, no es una fórmula que uno diga, ok, todas las fórmulas metálicas que existieron hasta ahora no sirven más, reemplacemos todo con esto. No, pero para el concepto de la colección y para hacer una fórmula nueva en la que la marca está incursionando, creo que sí han logrado un buen resultado. En cuanto a la cantidad de sombra que trae, cada una de las sombritas son de 85 gramos, igual que en la paleta full size. Siento que son paletas con las que me voy a ir encariñando más a medida que pase el tiempo. Sobre todo cuando tengo un look terminado y digo, ay, me gustaría un toquecito de metálico que no necesite trabajarlo demasiado, lo hago con los dedos y punto. Sí, me parece que terminaría recurriendo a esta paleta. Y ahora, la pregunta es, ¿la grande o la mini? Si están buscando probar la fórmula, familiarizarse con el producto antes de comprar una paleta que cuesta lo que cuesta esta, la Travel Size sí me parece que en precio está mejor ubicada. Las paletas que son así mini suelen ser como una invitación de entrada a la marca, son paletas que son un poco más accesibles, que uno puede probar y conocer la fórmula de una marca sin tener que comprometerse a comprar una paleta que cuesta tanto como cuestan las grandes. Me parece que la verdad, estos colores ya son más que suficientes. No sé si realmente necesitas tantos colores de una sombra que de nuevo no es para hacerte un look usando 4 de estos metálicos. Vas a usar 1, 2 como máximo, 3 si te haces este delineado. No es una paleta para sacarle provecho que uno diga exprimir cada centavo, sino que es una paleta complementaria. La verdad es que si la mini tuviese este empaque, 150% recomendaría la mini por sobre la grande. ¿Vale la pena tener las dos? La respuesta para mí es no. Los looks que se pueden lograr con la paleta mini son muy parecidos a los que podría lograr con la original. Si son tan fanáticos que dicen voy a comprarme las dos, yo les diría váyanse por la grande y después, si sienten que no podrían viajar sin esta paleta, recién ahí váyanse por la mini. Así que mi conclusión final es, si se quieren acercar a la marca, probar el producto y solamente lo van a usar para complementar otras paletas, esta va más que suficiente. Si por otro lado son adictos a los empaques y no les molesta gastar un poquito más en una paleta que van a usar eventualmente, entonces esto puede ser una linda adición a una colección de maquillaje. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Un besazo lleno de turmalina para la buena energía y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!